internacionales, como el caso del convenio 189 de la OIT, simplemente no hay manera de que esa responsabilidad que asume a nivel internacional se traslade al ámbito de los compromisos del país. De tal manera que seguimos insistiendo año con año, ahora que estamos en la última etapa de esta legislatura, este es el último periodo de sesiones de esta legislatura, necesitamos insistir que el presidente de la República asuma su responsabilidad con el derecho internacional, particularmente enviándonos el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que sea aprobado por el Senado de la República como todos los tratados. Este convenio 189, hay que destacar, está planteando de manera gradual compromisos de parte de los estados que lo aprueban para que en función de la propia política de cada nación se vayan garantizando los derechos laborales de quienes trabajan en el hogar. Trabajadoras y trabajadores del hogar, como establece este 189, es necesario que el presidente Peña Nieto ratifique su voluntad antes de que se vaya y nos mande este tratado internacional. Esta es la conferencia con todas las organizaciones que están planteando de manera puntual que este tratado sea aprobado. También, ese es otro aspecto relevante, tenemos que recordar que todas las organizaciones que están aquí representadas, junto con senadoras, por cierto, de todos los partidos políticos, nos sentamos a trabajar también con otras instituciones gubernamentales como Relaciones Exteriores o la Secretaría del Trabajo, incluso funcionarios también del IMSS y por supuesto CONAPRED, nos sentamos a discutir, revisar cómo debería quedar en la Ley Federal del Trabajo los derechos de las trabajadoras del hogar. Nos parece indispensable que esa reforma que está en comisiones desde noviembre del año pasado sea tomada prácticamente en sus términos y hoy sea inscrita en reforma a la Ley Federal del Trabajo lo más pronto posible para que dé oportunidad incluso a que la Cámara de Diputados pueda hacer lo mismo. Nos preocupa la gran injusticia que prevalece alrededor de las trabajadoras del hogar. Y digo en femenino porque más del 95% de quienes están realizando este tipo de labores son mujeres. Mujeres que por su condición de género están siendo expuestas no solamente a la explotación laboral, sino también a otros delitos graves como puede ser el acoso sexual. De tal manera que es importante prevenir y atender y por lo tanto ya dejar claro en la Ley Federal del Trabajo que se necesita dejar claramente establecido que los derechos laborales que se deben reconocer a las trabajadoras del hogar en este país también es una prevención contra distintas formas de trata de personas. Nos preocupa el trabajo doméstico infantil, a las niñas casi todas de lugares muy pobres, en situaciones de extrema pobreza, que están trabajando en la opacidad como trabajadoras domésticas en una explotación que raya, insisto, en la trata de personas. Nos preocupa que no se atienda de manera debida todo lo que hemos planteado, la argumentación que las distintas organizaciones que hoy nos acompañan han estado sustentando desde el aspecto académico, desde el aspecto del derecho social, desde el aspecto también de los compromisos que México tiene, por ejemplo, con el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que no se están viendo reflejadas en la actitud y la acción concreta que debe tener el gobierno para reconocer estos derechos laborales que nos parece ya la Secretaría del Trabajo y particularmente quien está al frente de la Secretaría del Trabajo, el licenciado Roberto Campa, se comprometa con todas estas organizaciones para que podamos poner como un asunto relevante en las próximas reformas a la Ley Federal del Trabajo lo que aquí se trabajó en noviembre pasado. De tal manera que para eso es esta conferencia. Voy a darle la palabra a mis compañeras, empiezo por la dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, la compañera Marcelina Bautista.
Una foto con esta. A ver si alcanzo porque está súper. Ponemos el guante. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar llevamos más de 17 años buscando que nuestras autoridades se comprometan con las obligaciones que le corresponde al Estado. Con las organizaciones aquí presentes, desde hace 6 años hemos presentado varios estudios y reflexiones que muestran la posibilidad de lo que se puede ir haciendo para adecuar las leyes con el objetivo de cumplir con el Convenio 189 para garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación a las personas trabajadoras del hogar. Senadores, senadoras de todas las fracciones parlamentarias han realizado más de 12 exhortos al Ejecutivo para que envíe el convenio a su ratificación. Se han presentado más de 12 iniciativas de reformas al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, 5 en la Cámara de Diputados y 7 en la de senadores para armonizar el convenio con la legislación mexicana. Hoy, 5 de marzo, el gobierno de Enrique Peña Nieto está a tiempo de hacer las gestiones necesarias para que antes de que se termine este último periodo legislativo se puedan aprobar tanto la reforma al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo como de ratificar el Convenio 189. Desde aquí exhortamos al gobierno federal para que envíe lo antes posible el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo al Poder Legislativo para su ratificación. Todavía están a tiempo de cumplir con las promesas que hicieron hace 4 años de reconocer, de garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Cabe mencionar que el Convenio 189 fue aprobado el 16 de junio de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo, así que su ratificación y armonización legislativa de la Ley Federal del Trabajo a la Seguridad Social resulta urgente para dar cumplimiento a los derechos de 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres en este país. Cabe resaltar que la ratificación del Convenio 189 cuenta con un periodo de 1 año para comenzar su implementación y 1 año más para presentar a la OIT las medidas adoptadas para su cumplimiento. Los cambios, tanto legislativos como administrativos, que promueve este instrumento se llevarán a cabo paulatinamente, lo cual permite a los tomadores de decisiones ir avanzando poco a poco hasta que los derechos de las trabajadoras del hogar sean garantizables. Es muy importante resaltar que 14 países de nuestro continente ha ratificado el convenio y algunos de ellos enfrentan situaciones sociales y económicas más precarias que el nuestro. Estamos convencidas de que no es falta de recursos, sino que es falta de que hay insuficiente voluntad política para comprometerse con las trabajadoras del hogar. Hay que decirlo, somos más de 10% de las mujeres económicamente activas. Estamos frente a la última oportunidad del sexenio para ratificar el convenio. El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Tenemos 25 días para demostrar que este gobierno cumple con su palabra y se compromete con el tema. Estamos aquí para recordar que 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar equivalen a la población de Tabasco. Somos discriminadas porque no se reconocen nuestros derechos y obligaciones como los de cualquier persona trabajadora. Igualdad social, seguridad social, jornada laboral de 8 horas, vacaciones, aguinaldo y sobre todo un trabajo digno. Un trato digno. Un trato digno. Ustedes tienen en sus manos la decisión de terminar esta deuda del gobierno mexicano. Convenio 189 ya. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias.
Antes que nada quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña por todo su compromiso con el tema, a la senadora Marta Tagle, que esperamos que en breve nos acompañe en esta conferencia, que también se ha comprometido siempre a este tema, y a otras senadoras que no están presentes, pero que han estado comprometidas con el tema. A la senadora Diva Gastelum, a la senadora Marcela Torres y a la senadora Marta Elena García. Gracias por el compromiso con este tema. Quiero mencionar que en 2011, como ya decía Marcelina, México firmó el convenio 189 de la OIT, pero hasta el momento no se ha ratificado. Algo que sí ha pasado en ese tiempo es que las organizaciones de trabajadoras del hogar y el sindicato se han aliado con más personas, con más organizaciones nacionales e internacionales. Quienes estamos hoy aquí demostramos la diversidad de las alianzas con las que hoy cuentan las trabajadoras del hogar. No están solas y nuestro más grande respeto y admiración por su trabajo. Algo que se ha logrado también generar desde 2011 a la fecha es evidencia de que el convenio se puede ratificar, que es viable económicamente, que es viable implementarlo. No hay más pretextos ni justificaciones. Otros países lo han podido hacer, también lo puede hacer México. Ya se decía, lo decía la senadora, lo decía Marcelina, el convenio establece cláusulas de progresividad, no se tiene que implementar de inmediato. Lo que hace falta es voluntad política. Ha habido muchas promesas incumplidas hasta este momento. Sobre la ratificación del convenio, este gobierno se ha comprometido y aún no lo ha hecho. Aún hay tiempo, aún hay 25 días antes del 30 de marzo para que el Ejecutivo mande a ratificación el convenio. También aún hay tiempo para poder aprobar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la que ya se refirieron tanto Marcelina como la senadora. Esta reforma a la ley armoniza la Ley Federal del Trabajo a las disposiciones de este convenio 189 de la OIT y es un paso importantísimo para que el convenio se pueda ratificar. Esperamos, no necesitamos promesas de campaña, emplazamos tanto al Senado de la República, al Poder Ejecutivo, para que el convenio se ratifique y esta reforma a la Ley Federal del Trabajo se apruebe. No podemos esperar más. 2.4 millones de trabajadoras del hogar sufren discriminación, violencia todos los días. Aún hay tiempo y esperamos que tanto el Senado como el Poder Ejecutivo cumplan con las promesas que hasta ahora se han hecho. Ahora vamos a abrir para una serie de preguntas a las que podrán responder todas mis colegas presentes. Les pedimos a la prensa que den su nombre, el medio al que representan y la pregunta que quieren hacer. La primera pregunta es de Víctor Mayén, de Capital México. Senadora, yo quiero preguntarle si van a hacer una excitativa a las comisiones que tienen este dictamen para su ratificación, toda vez que dicen que cuentan solo con 25 días para que esto se pueda ratificar. En caso de que no se ratifique, ¿qué va a suceder con este convenio? ¿Pierde vigencia, queda nulo o hay que esperar a la próxima administración para que le pueda dar su aval? Sí, hemos hecho distintas gestiones para que este asunto tenga una prioridad y pueda estar en los últimos acuerdos que tenemos en este último periodo. Siempre está circunscrito a lo que diga la Secretaría de Hacienda, eso nos preocupa muchísimo. Nos parece que la falta de voluntad política y el prejuicio que tiene la Secretaría de Hacienda contra los derechos de las trabajadoras del hogar ya es inadmisible. Así se han pasado todo el sexenio y nos parece que eso es muy grave. Y por supuesto tenemos riesgos de que, como ha pasado en todos estos años, desde que la OIT aprobó el 189 y que hemos estado solicitando, se ha aprobado por el Estado parte, que pertenecemos a la Organización Internacional del Trabajo, resulta que sí tenemos riesgos de que el presidente Peña simplemente haga caso omiso de esta llamamiento que otra vez las organizaciones están haciendo el día de hoy y que ciertamente no lo mande en los próximos días para que sea aprobado por el Senado de la República. Como ustedes saben, esa es una facultad exclusiva del Senado. Si lo manda mañana, a más tardar pasado mañana, seguramente el dictamen ya estaría dispuesto para que sea aprobado en el Pleno del Senado. Es decir, no se llevaría mucho tiempo de ser esto posible, que el presidente lo mandara ya. Eso es lo que está exigiendo hoy. Pero si no hay voluntad política, si va a terminar el sexenio y el presidente Peña no manda este
convenio 189 de la OIT, entonces ante la falta de voluntad política del presidente Peña Nieto, pues tendríamos que esperarnos a la voluntad política de quien vaya a presidir este país a partir de la elección del 1 de julio. No quisiéramos que eso pasara, por eso estamos hoy pidiéndole al presidente Peña que muestre una voluntad política para que ya en la última etapa de su sexenio mande, entre otros tratados internacionales. Por cierto, hemos hecho una relación de diversos tratados internacionales que nos preocupan, y uno de ellos, el 189, hemos estado gestionando desde hace ya algunas semanas que se pueda enviar esos tratados internacionales, entre ellos el 189, como última posibilidad de que todavía el presidente Peña lo pueda hacer en función de sus facultades. Ojalá esto no se quede como un pendiente de este gobierno, porque no va a poder evitar, y lo voy a decir de manera puntual, ser el único presidente en los últimos sexenios donde prácticamente no ha enviado ningún tratado internacional. Eso históricamente pues también tiene que ver como un tache respecto de sus compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos. Insisto, si están en las reuniones de trabajo a nivel internacional, tanto de Naciones Unidas como el ámbito interamericano, están como escribanos, están impulsando redacciones de diversos tratados internacionales, pero a la hora de que tenemos que comprometernos como país, simplemente no es así. Es decir, somos luminarias de la calle, luminarias de la calle y oscuridad en nuestra casa. Eso sería muy lamentable. Y solo para quizás, Andrea, añadir que hay recomendaciones de mecanismos internacionales que se le han hecho al gobierno mexicano sobre la ratificación del convenio 189 de la OIT. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2013 le hizo recomendaciones al Estado sobre esta ratificación. En el examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos también, México va a volver a presentarse a examen a estos dos mecanismos, y seguramente se le va a volver a recomendar y a echar en falta que no ha cumplido con estas recomendaciones. Así es. Quisiera nada más hacer una breve aclaración para los medios, y es que tenemos como fecha límite para que realmente se pueda ratificar en este sexenio el 30 de abril. Queremos que sea el 30 de marzo porque queremos festejar junto con todas las trabajadoras el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, esta gran noticia. Entonces lo estamos planteando así, quisiéramos realmente celebrar el 30 de marzo, pero tenemos realmente hasta el 30 de abril para que se pueda ratificar. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros de los medios? Muchas gracias. Solo quiero, quizás nada más para finalizar, agradecer y nombrar nuevamente a las organizaciones que están aquí presentes. CONAPRED, Hogar Justo Hogar, nosotros, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Women in Informal Employment Globalizing and Organizing, WIGO, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, MIDI, Antifaz, y las áreas de investigación, maestría y doctorado de estudios de las mujeres y feministas de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto, con el guante. ¿Con el puño cerrado? ¿Cómo lo quieren? Como el cartel. Como el cartel. ¿Pero cómo está el cartel? Ah, sí, cerrado, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.